Aleluya. Dios bendiga a los que se conectan a través de las redes sociales. Reciban un buen saludo de nuestro pastor Francisco Cruz. Aleluya. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo que leímos empieza diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Aleluya. Que traspasó los cielos. Aleluya. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es? Cuando nos pensamos en sacerdote, podemos irnos a la mente a la tradición que nos íbamos antes, que le llaman sacerdote. Para los gentiles, esta palabra sacerdote nos vamos directo ahí. Pero los que conocen la verdad, los gentiles que conocen la verdad, que hemos sido renovados, salvados por Jesucristo, sabemos lo que la Biblia enseña, lo que es realmente un sacerdote bíblico, sacerdote verdadero. Pero a los escritores que Dios envió esta carta, ellos sabían, ellos estaban familiarizados con esta palabra, con los sacerdotes y con el sumo sacerdote, con todo el tema que se toca aquí, tocante al tabernáculo, a los sacrificios, al sumo sacerdote, al lugar santísimo, al lugar santo, a todo lo que se habla aquí. Era una carta que se le envió a los cristianos hebreos en ese tiempo, ¿verdad? Ellos estaban muy familiarizados con esto, entonces cuando a ellos se le hablaba todas estas cosas del sacerdote y del sumo sacerdote, sabían, entendían, comprendían qué era lo que se estaba hablando. Aleluya. Yo sé que los que estamos aquí, la mayoría conocemos qué es el sacerdocio y qué es el sumo sacerdote, porque aquí se enseña. Los maestros nos han enseñado en la escuela dominical, se han enseñado esas clases, pero si hay alguien que quizás no sabe y se va esa mente hacia a la tradición católica donde se habla de los sacerdotes y del sumo pontífice, vamos a ver bíblicamente que no es así. Que aquí se está hablando el sacerdocio. Cuando empezamos con esto, Dios escogió a Abraham, un hombre que era de una tierra de Harán o una tierra de Ur de los caldeos, y lo escogió y le dio una promesa que lo iba a hacer padre de multitudes, que iba a sacar descendencia de él, ¿verdad? Aleluya. Y Abraham le prometió que iba a tener un hijo, lo dio. Dios, como Dios no miente, siempre su palabra se cumple, es viva y eficaz. Le dio a Isaac la promesa. A Isaac le dijo también lo mismo, que de su descendencia iba a poblar la tierra, iba a ser bendición para todas las naciones. Le dio a Jacob y a Esaú. Dios escogió a Jacob y de Jacob le dio 12 hijos y vino la familia de Israel. Y estuvieron en Egipto 430 años esclavos. Dios los sacó de allí de Egipto con mano poderosa, haciendo milagros extraordinarios. Con su mano poderosa, mostrando su poder, los caminó por el desierto. Y llegaron a un monte que se llama el monte Sinaí y le dio leyes. Le manifestó la ley, los 10 mandamientos. Y aparte de los 10 mandamientos les dio una ley, aleluya, le dio 613 mandamientos por completo. Y aparte de eso le dio una orden o le dio un rito de sacrificios. Y Dios escogió de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel, una tribu en específico que le iba a servir en el santuario, en el tabernáculo que Dios le dio también para que lo hiciera, un tabernáculo donde iba a estar morando la presencia de Dios con su pueblo, en medio de Dios. Y eso escogió la tribu de Leví, y de la tribu de Leví escogió la familia de Aarón para que fuesen los sacerdotes. Y Aarón los escogió como sumo sacerdote, aleluya, y de allí los hijos de Aarón iban a seguir siendo los sumos sacerdotes. Entonces, cuando se habla de sacerdote, cuando está hablando la Biblia de sacerdote, está hablando de unos descendientes de Jacob, eran israelitas, especialmente para que ministraran delante de Dios en el tabernáculo, en la casa de Dios que Dios le dio a ellos para que edificaran en el desierto. Después de ahí se construyó el templo de Dios en Jerusalén. Y de ahí estaban los sacerdotes levitas. Ninguno otro de la tribu de Israel podía ser sacerdote. Porque vamos a ver que el sacerdocio o el sacerdote y el sumo sacerdote, el que lo pone es Dios. Dice que nadie puede tomar esta honra para sí. O sea, yo no puedo decir yo me voy a declarar sacerdote, mucho menos sumo sacerdote.
Era algo que Dios, era una persona específica que Dios escogió. Y como le digo, Dios escogió a Israel para manifestar su gloria a todas las naciones como su pueblo, para que y Dios quería que todos los israelitas, no solamente la tribu de Leví fueran sacerdotes, sino que todos los israelitas fueran sacerdotes para que ministraran a Dios para todas las naciones. Dios quería manifestar su gloria, su verdad a los gente que no conocía a Él a través de Israel. Amén. Pero a través de eso también había un plan de Dios para a través de esa nación, a través de una tribu de esa nación, a través de la tribu de Judá, traer al Mesías, al Salvador del mundo. Pero entonces, ¿qué es un sacerdote? Ya dije que era una persona que Dios escogió específicamente para que se presentara ante Él mismo a favor de los hombres. Hebreos capítulo 5 dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, pero no todo cualquier hombre, ni de cualquier tribu, era de la tribu de Leví, de los hijos de Aarón. Tengan eso siempre en mente. Es para que nosotros aprendamos, nosotros lo sabemos, pero para refrescarlo, tengámoslo en mente que no son cualquier hombre, sino una familia específica que Dios escogió, la familia de Aarón, los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, hijos de Israel, descendientes israelitas. No eran gente que no eran ni tan siquiera del linaje de Israel. No, o sea, no eran gente gentil que Dios escogió para ser sacerdotes de Él. Entonces dice que porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es escogido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces, todo sumo sacerdote o todo sacerdote Dios lo escogió para que se presentara delante de Él a favor de los hombres, a favor de ese pueblo en ese momento, a favor de los israelitas. ¿Cómo a favor? Para que se pusiese en representación de ellos ante Dios, para que intercediere delante de Dios por ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Y mis amados hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo, aleluya, 28, Dios le dio a los hijos de Israel, a la tribu de Leví, no solamente una orden de sacrificios que tenían que hacer, sino que los sacerdotes les dio unas vestiduras especiales para ellos. Y el sumo sacerdote tenía unas vestiduras mucho más especiales que los otros sacerdotes, porque era el que representaba a Israel, al pueblo de Dios, delante de Dios, y se paraba frente a Dios, entraba al lugar santísimo, porque como decía, Dios le dio el tabernáculo, y el tabernáculo dice la Biblia que estaba dividido en tres partes. Los atrios, eran los corredores donde estaba, ¿verdad?, la fuente, donde los sacerdotes se purificaban, se lavaban, y donde estaba el altar donde se ofrecían los sacrificios por el pecado. Pero había otra parte que se llamaba el lugar santo, donde estaban los panes de la propiciación, el candelabro y otros instrumentos. No voy a entrar en detalle en eso. Y estaba el lugar santísimo, que estaba cubierto por un velo, y ahí estaba el arca del pacto, con unos querubines que Dios mandó a hacer, y puso allí las 2 tablas del testimonio, los 10 mandamientos, y puso la vara de Aarón que se cantaba hoy, que yo quiero reverdecer como la vara de Aarón. La vara de Aarón reverdeció, una vara seca, echó hojas de almendro y echó hasta almendras. Pero una vara seca, ¿quién hizo eso? El poder de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Allí estaba el propiciatorio, que era el trono de Dios en la tierra. Era un simbolismo, era algo que estaba como una foto de lo que está en el cielo, una imagen, porque dice que Dios le dio a Moisés que hiciera el tabernáculo conforme a lo que él había visto. O sea, Moisés vio el trono de Dios, vio todo, Dios se lo reveló, le dice, haz esto así. Y allí, ese lugar santo, ese lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año. Y dice la Biblia, me estoy adelantando el mensaje, pero quiero llegar ahí. Entonces tenía que entrar una vez al año, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, a la presencia de Dios con sangre de sacrificios de corderos, de carneros, para expiar el pecado de él, ponerse a favor de él, porque Dios se lo permitió, que Dios lo escogió especialmente para ese ministerio,
para que ofreciera un sacrificio a favor de su pueblo de Israel, para que limpiase los pecados del pueblo. Primeramente de él, porque él era un hombre pecador. Estaba bajo el pecado. Después de Adán, toda la descendencia de Adán, todo ser humano, nace bajo pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5 dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. El único ser humano que ha nacido de mujer, que no ha pecado, se llama nuestro Señor Jesucristo. Después de ahí, todo ser humano ha pecado. Nace con esa naturaleza de pecado. Caído, perdido, muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Entonces, ofrecía sacrificios, se ponía a favor de Dios para ofrecer ese sacrificio para que Dios perdonara los pecados del pueblo de Israel, porque habían desobedecido la ley. Pero para entrar ahí, el sumo sacerdote, Dios le dio unas vestiduras especiales. Y no voy a entrar en detalle de eso, pero le dio que hiciera de 2 piedras de ónice y las pusiera en la vestidura en los hombros, con las 12 tribus, nombres de los 12 tribus de Israel. 6 aquí y 6 aquí, donde él llevaba el peso, la responsabilidad de entrar ante Dios a favor de los israelitas, a favor de los que Dios había redimido, había sacado de Egipto, y a los que había salvado, los que había llevado y los había introducido, y los iba llevando por el desierto, los iba a introducir a la tierra prometida, pero durante que llegaran a la tierra prometida, tenían que ofrecer sacrificios hasta que viniera el sacrificio perfecto, que vamos a llegar ahí. Pero entonces, el sumo sacerdote tenía que llevar la responsabilidad del pueblo en sus hombros, esa carga de representarse delante de Dios a favor de ellos, para interceder, pedir a Dios que los perdonara y que no los calcinara por causa del pecado. Pero aparte de eso, el sumo sacerdote también, Dios le dio que hiciera un pectoral del juicio, con 12 piedras también hermosas, de diferentes piedras, y cada una de esas representaba los nombres de las tribus de Israel. Y dice, para que Aarón llevara el juicio de los hijos de Israel en su corazón. Y yo meditaba eso y le pedí al Señor que me diera entendimiento de eso. Y lo que entendí es que el Señor, cuando habla de juicio, habla de veredicto, de algo que, el veredicto que eran culpables, llevaban el juicio. O sea, que Aarón entraba, siempre sabía que los hijos de Israel eran culpables por causa del pecado, merecían el castigo. Entonces él llevaba eso en su corazón y entraba a la presencia de Dios y tenía que interceder a favor del pueblo, sabiendo que eran culpables, sabiendo que eran pecadores, sabiendo que merecían la muerte. Pero él tenía eso en su corazón y ofrecía el sacrificio para que Dios los perdonara. Y entonces Dios dice que los reconciliaba a los hijos de Israel mediante ese sacrificio que ofrecían ellos, mediante la sangre del cordero. Una vez al año hacían esa expiación por toda la nación. Se le llamaba el día de expiación. Y expiación es quitar la culpa, quitar el pecado. Se ofrecía un sacrificio por la culpa, porque incluso los israelitas eran el pueblo de Dios, pero eran culpables de pecado. Y se le dio otro ornamento, otro de la vestidura, y era una mitra, que era como un sombrero, un gorro o un turbante, pero ese turbante llevaba una placa aquí de oro que decía santidad a Jehová. Separación completamente para Dios, estaba consagrado para Dios. Y dice ese libro, dice el capítulo 36, lo tenía aquí, yo tengo que apuntar las cosas, si no se me olvida. A mí me pasan las del pastor. Tengo que repasar lo que escribo porque si no, se me va. Aleluya. Pero es donde Dios le da Éxodo 28. Léaselo en su casa, lo estoy palabraseando. Pero le da esa mitra. Y dice que Aarón tenía que llevarla siempre presente. Dice, y llevaría las culpas de los hijos de Israel en las cosas santas. Dice, en las cosas que ellos habían separado de las ofrendas santas a Jehová. Que era una ofrenda, un tipo de adoración a Dios. Entonces, incluso aún en la adoración ellos cometían faltas. Hermanos, ¿por qué ellos cometían faltas? Porque eran seres humanos. Es una falta, un error, puede ser que ofendía a Dios.
Porque eso nos deja saber a nosotros lo santo y lo justo y lo perfecto que es Dios. Que aún en la adoración de su pueblo hay errores. Pero el sumo sacerdote llevaría esa mitra y termina diciendo el versículo, para que haya gracia delante de Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos imperfectos todavía. Yo no sé cuántos errores estoy cometiendo aquí, que quizás estoy ofendiendo a Dios. Porque Él es perfecto. Y yo todavía no he sido perfeccionado. Y lo vamos a ver, lo que leímos en Hebreos capítulo 4, pero estoy trayendo esta introducción para que veamos qué es el sacerdote. Era el sacerdote de la que la Biblia habla, el sacerdote levítico, era conforme al pacto de obras que Dios había hecho con Israel y le había establecido un orden de sacrificios y le había dado sacerdotes para que ministraran delante de Dios y el sumo sacerdote para que se presentara a favor de Dios intercediendo por el pueblo, por los pecados del pueblo. Entonces, cuando usted escuche sacerdotes, no se vaya a la religión católica, aleluya, porque ahora todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y que le ha entregado su vida a Cristo, dice la Biblia que Dios nos ha hecho sacerdotes para Dios. Aleluya. ¿Y qué era el sacerdocio? El ministerio sacerdotal era que ministraban el tabernáculo, los utensilios para Dios y ofrecía incienso, sacrificios para adoración a Dios. Y Pedro dice que nosotros somos casa de Dios, sacerdocio santo, los cuales ofrecemos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios que nosotros le ofrecemos a Dios ahora? La adoración. Por eso la Biblia, Jesús dice, vuelvo y enfatizo eso, aún en la adoración de los israelitas en ese tiempo podía haber errores, y aún en la adoración de nosotros, si lo hacemos en nuestra naturaleza humana, hay demasiados errores. Por eso dice que los verdaderos adoradores adorarán ¿qué? Porque el Espíritu es el que es creado nuevo delante de Dios. Cuando el hombre nace de nuevo, lo que nace es el Espíritu, que es perfecto delante de Dios. Por eso Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, conforme a la palabra. Pero aun cuando nosotros cometemos errores, hay uno que está intercediendo por nosotros y lo vamos a ver. Entonces, el sacerdocio levítico era ese, se introducía el sumo sacerdote a favor del pueblo, a favor de los pecadores, a favor de Israel, para que Dios no los castigara, para que Dios no le derramara el juicio sobre ellos. Aleluya. Pero ellos tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, porque eran hombres sometidos bajo pecado. Eran hombres que habían nacido con esa naturaleza corrompida, con esa naturaleza de muerte. Aleluya. Entonces el autor de Hebreos en ese capítulo 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y él enfatiza esa palabra, gran sumo sacerdote. Esa palabra gran es grande, que es todopoderoso, que es fuerte, que es extraordinario. Y lo exalta más todavía, entonces, que el sacerdocio levítico está diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, por tanto, teniendo a alguien que está delante de Dios a favor de nosotros, que es grande, que es maravilloso. Y no solamente sigue diciendo eso, sino que traspasó los cielos. Entró no en el velo del santuario terrenal, no entró al tabernáculo terrenal que Dios le dijo a Israel que hiciera, sino que dice que traspasó los cielos. Traspasó donde estaba lo verdadero, donde estaba Dios. Entonces traspasó los cielos a favor de nosotros. Está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Oh, gracias Jesús. Entonces, el que está ahora en representación del pueblo de Dios no es Aarón, es lo que le está diciendo el libro de Hebreos a los hebreos y nos dice a nosotros. El que está en representación del pueblo de Dios no son los descendientes de Aarón, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote, pero traspasó su ministerio a su hijo. Y el hijo de Aarón tenía que dárselo a su hijo porque eran hombres sometidos a muerte. Aleluya. Pero dice que este sumo sacerdote le está diciendo que no es Aarón ni de su descendencia.
ni tampoco entró al lugar santísimo terrenal, sino dice que traspasó los cielos. Traspasó los cielos y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y nos dice quién es el sumo sacerdote. El jefe de los sacerdotes, el supremo, el más grande, el excelso, el grande, el poderoso, Jesús, el Hijo de Dios. No Jesús, el descendiente de Aarón. Dice Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Dice que es Jesús, el Hijo de Dios. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia y vemos Jesús, el Hijo de Dios, está hablando del que creó los cielos y la tierra. El que estaba en el principio con el Padre. Aquel que dice la Biblia que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Aquel que tiene el poder que se le fue dado en el cielo y en la tierra. Aleluya. El Hijo de Dios, que dejó su trono de gloria para venir a hacer la voluntad del Padre. Tomar un cuerpo hecho semejante a nosotros los hombres, cuerpo de siervo. Y dice que estando en la condición de nosotros, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Murió y al tercer día resucitó. Está hablando de un sumo sacerdote que no solamente Dios lo escogió para que fuera sumo sacerdote, para que se presentase a favor del pueblo, sino uno que creó los cielos, la tierra, que tomó cuerpo de hombre, murió, que venció la muerte, que venció el pecado, que venció a Satanás, que venció el que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Aleluya. Y subió a los cielos. Traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Y no solamente Él está sentado ahí mirando hacia la tierra, sino que está ejerciendo su ministerio de sumo sacerdote. ¿Y qué era sumo sacerdote? Alguien que se ponía en medio, alguien que Dios escogió, que en ese tiempo eran los descendientes de Aarón, para que intercediera a favor del pueblo, no de los que están fuera, del pueblo. Los que están fuera se les encomendó a la iglesia de ir a predicarles por medio del evangelio, y Él mismo los trae, porque todo es por Él. El Espíritu Santo es el que lo convence al ser humano, que nos convenció a nosotros de pecado, pero está intercediendo por su pueblo. Este sumo sacerdote es diferente que Aarón y es diferente que Moisés. Él está por encima de todos ellos. Su sacerdocio es distinto al de ellos, totalmente eficaz, aunque el de ellos era eficaz y Dios perdonaba el pecado del pueblo, pero también la Biblia nos enseña que no borraba el pecado completamente. Por eso tenían que presentarse sacrificios cada vez al año. Y dice que esos sacrificios más bien hacían memoria de que ellos eran pecadores, de que tenían pecado. Pero este sumo sacerdote es el Hijo amado de Dios, en quien Dios se complace. Si Dios escuchaba la intercesión de Aarón, de los descendientes de Aarón, y dice la Biblia que aceptaba la sangre de los corderos, que todo era simbolismo del Hijo amado de Dios, en quien Dios se complace, en el que hizo la voluntad de Dios, ¿cuánto más Él no va a escuchar la oración de Él? Dice, entonces, Él es el que intercede, el que se presentó delante de Dios a favor del ser humano, a favor, primeramente cuando dice que por medio del sacrificio de Él mismo se ofreció a Dios. Los sacerdotes tenían que ir a Dios con un cordero para purificarse ellos, ofrecerlo por el pecado de ellos, para que Dios los perdonara, y por el pecado del pueblo. Dice que Él se ofreció a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo, no por el pecado de Él, porque en Él no había pecado. Él era perfecto. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías dice que era un cordero que fue llevado al matadero mudo, no habló, porque Él tenía que cumplir ese ministerio. No solamente el sacerdote, sino el sacrificio por la expiación del pueblo, para quitar la culpa. Aleluya. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, sigue diciendo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, alguien que está a favor de nosotros, delante de la presencia de Dios, del trono de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es retener nuestra profesión? Que retengamos, que agarremos, nos sujetemos de nuestra profesión, de nuestra confesión, de nuestra fe en Él, de nuestra confianza en Él.
Agarrémosla. En otras palabras está diciendo, no desmayes. Reténgala. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En nuestro diario caminar como cristianos van a venir momentos difíciles a nuestra vida, tanto batallas espirituales, tantas enfermedades. Van a venir momentos de tentación, momentos de caídas, de tropiezos. Y muchas veces nos consideramos nosotros mismos, Señor, yo no estoy creciendo, cada día me siento peor. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso. Cuando usted se considera a sí mismo, su humanidad, y usted considera su pecado, usted se siente perdido. Y especialmente si se compara no a otros, si se compara a Cristo. Si usted y yo nos comparamos al Señor Jesucristo, estamos aquí todavía abajo, porque Él es perfecto. Y vamos a ver que nosotros todavía estamos llamados a la perfección, pero no somos perfectos. Entonces, cuando usted y yo nos comparamos, cuando vienen esos ataques de Satanás a nuestra vida, queremos desmayar, queremos soltar la toalla, queremos dejar, Señor, ya no puedo con esto me está venciendo. Por más que trato, no puedo. Pero la Biblia dice, no desmayes. Retén tu profesión, retén tu fe. Porque hay alguien que está a favor tuyo en el cielo, que traspasó los cielos. Hay alguien que está orando por ti. Aleluya. Hay alguien que está clamando por ti. Aleluya. Sigue diciendo, pero Dios nos dice, ese versículo nos está diciendo, porque la palabra es de Dios. Y al principio, antes de esos versículos, está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y los tuétanos y las coyunturas, y si disciernen los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dice, y todo está desnudo. Nada está cubierto delante del que hemos de dar cuenta. Entonces, Dios conoce todo lo de nosotros. Dios conoce lo que usted está pensando en este momento. Dios conoce lo que hicimos hace un rato, si le desobedecimos o no le desobedecimos, si estamos luchando con algo en nuestra vida. Dios lo sabe. Entonces por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Aleluya, por tanto, que Él conoce todo. Tenemos un sumo sacerdote que está a favor de nosotros, que traspasó los cielos. Aleluya, dice que retengamos esa promesa. Entonces, Dios sabe, Dios fue el que inspiró esta palabra para que nosotros descansemos en ese sumo sacerdote, para que el pueblo de Dios descanse en lo que Él hizo. Porque si nosotros no descansamos en Cristo Jesús, estamos perdidos. Y siempre vamos a vivir atribulados. Porque vamos a estar viviendo bajas y altas, sube y baja, porque por más que nosotros nos queramos esforzar por nuestras propias fuerzas, no podemos obedecer a Dios por nuestras propias fuerzas. Entonces va a llegar un momento que usted piensa que está caminando conforme a la voluntad de Dios, al camino de Dios, que se está comportando bien, pero cuando le falló a Dios se siente miserable. Y se siente miserable y dice, le fallé a Dios, Dios ya no me perdona, Dios no me ve. Entonces nosotros no podemos vivir de nosotros, tenemos que confiar en el quien traspasó los cielos, que derramó su sangre para que nosotros recibiéramos el perdón y que está ahora intercediendo a favor tuyo y a favor mío. Porque eso es el sumo sacerdote, que está delante de la presencia de Dios a favor, que se puso a favor suyo para que Dios no lo destruya, que Dios no lo calcine, porque Él es justo, porque Él es santo. Y nosotros a Dios le fallamos todos los días, con un pensamiento, con lo que sea, con una mala intención, con los celos hacia los demás, con las envidias hacia los demás. Merecemos que el fuego de Dios descienda y nos consuma. Pero no entendemos eso, creemos que eso no es nada. Pero Dios es perfecto. Imagínense que hasta en la adoración del pueblo de Dios había imperfección, que delante que el sumo sacerdote que tenía que llevar los pecados de ellos. La culpa de ellos, dice, para que hallaran gracia. ¿Qué gracia? Compasión. ¿Para qué gracia? Lo diferente de juicio. Nosotros merecemos juicio como lo merecen los israelitas. Aún todavía merecemos, cuando le fallamos a Dios, dice que la paga del pecado, ¿qué es? Entonces, cuando usted y yo pecamos, ¿qué merecemos? Y usted, entonces, ¿por qué Dios lo perdona?
Porque después se comportó bien otra vez. Por gracia. Porque hay uno que dice, yo derramé mi sangre por él. Porque yo entré allí, Padre, yo di mi vida por él. Y él ha confiado completamente en mi sacrificio. Él ha confiado completamente en mi resurrección, en lo que yo hice. Pero, mis amados hermanos, eso no nos da licencia para decir, voy a hacer lo que me da la gana en Cristo. No. Tenemos que venir, cuando le fallamos, tenemos que reconocer que le fallamos y venir en arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar lo que estamos haciendo, pero arrepentimiento y fe, confiar, no porque nosotros simplemente nos arrepentimos y nos dimos vuelta a lo que estamos haciendo, no, sino porque hay uno que entró con su sangre para que Dios nos perdonara. Hay uno que está a favor de nosotros para que el fuego de Dios no caiga sobre nosotros. Esa es la diferencia. Poner nuestra confianza no solamente cuando creímos para salvación en el Señor Jesucristo, sino poner nuestra confianza todo el tiempo en Él. Que Él está allí intercediendo por lo que Él hizo. Usted y yo somos perdonados siempre. No solamente en el momento que creímos para salvación, sino en todo tiempo. En todo tiempo usted y yo somos perdonados por lo que Él hizo, por quien Él es, por lo que Él está haciendo delante del Padre por nosotros. No es porque usted, o como decía, hoy usted dice, no, yo soy bueno, yo dejé de pecar, ya eso no lo hago. No, es porque Él dio su vida por nosotros. Aleluya. Y sigue diciendo, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confianza en Dios. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos a alguien que esté delante de Dios a favor nuestro, que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras fortalezas, de nuestras fuerzas, de nuestras debilidades. Entonces ya nos está diciendo que en usted y yo hay debilidades. Nos está diciendo eso. Nos está diciendo que en nosotros hay debilidades. Y muchas. Y dice que Él se compadece de esas debilidades. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esa palabra compadecerse significa sentir tristeza al ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o sufrimiento. Él siente compasión, Él siente tristeza cuando nos ve a nosotros luchando contra el pecado. Cuando nos ve a nosotros que muchas veces el pecado nos vence, que Satanás tira un dardo en nuestra mente y se lo creemos y nos llenamos de depresión, nos llenamos de tristeza. Él siente tristeza por eso. Y la Biblia nos explica por qué Él siente tristeza. De nuestras debilidades. Aleluya. Sigue diciendo de nuestras debilidades. Y esa palabra debilidad es carencia de fuerza. Debilidad es que yo carezco de fuerza, que no tengo fuerza, en otras palabras. Y también significa indicando incapacidad de producir resultados. Entonces, la Biblia nos está diciendo que Jesucristo se compadece de que nosotros no tengamos la capacidad de producir resultados que le agraden a Él, o que podamos obedecerle a Dios por nuestras propias fuerzas. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia nos llama a que nosotros seamos misericordiosos los unos con los otros y que nos veamos, dice Filipenses capítulo 2, los demás superiores a sí mismos. O sea, que ninguno se vanagloríe que es mejor que nadie. ¿Por qué? Porque ya está diciendo que en todos los cristianos, en todo el ser humano, está hablando de los cristianos. Hay debilidades por el cual el Señor se compadece y está intercediendo por usted y por mí. Porque si no fuese esa intercesión sacerdotal de Jesucristo ante el trono de la gracia, usted y yo ya estuviésemos muertos. Dice Lamentaciones que por su misericordia no hemos sido ¿qué? Y consumidos es que desciende el fuego y lo desaparece. Eso es ser consumido, que no quede nada por la misericordia, porque Él está delante del Padre intercediendo por nosotros. Entonces dice que Él se compadece, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y nos dice, ¿por qué? Sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra naturaleza humana. Él sintió los dardos de Satanás que llegaban a su mente. Cuando Él estaba ayunando 40 días y 40 noches, que llegó y tuvo hambre, y dice que llegó el tentador
Satanás empezó a tirarle dardos en su mente. Si eres hijo de Dios, dice que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, yo te voy a ofrecer todo esto. Adórame y yo te doy todo eso. Y él resistió. Él sufrió el dolor de la tentación, y la tentación no es pecado. Porque si Jesucristo sufrió tentación y la Biblia dice que él no pecó, la tentación no es pecado. Pero él sabe lo que pasamos nosotros, porque nosotros muchas veces sí cedemos a esa tentación. Aleluya. Entonces él sabe, él tiene que sentir el sufrimiento de eso. Dice que él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso él se compadece de usted y de mí. Él comprende, esa palabra compadecer, él comparte ese sentimiento. Aleluya. Qué lindo nuestro Señor. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Para que se rebelara, el Satanás lo tentó en todo para que se rebelara contra Dios, para que satisfaciera deseos egoístas. Ayer hablaba con mi hermana y con Julie de que el pecado no es otra cosa más que egoísmo. Que usted quiere satisfacer usted. Esa es la desobediencia a Dios, el pecado. Si yo quiero cometer lo que sea mentira, usted se está satisfaciendo usted mintiéndole a su prójimo porque usted quiere agradarse a usted. Para salirse con la suya. Si usted quiere robarle a alguien, ¿para quién? Es para el beneficio suyo. Por un momento, ¿verdad? Usted quiere tener eso. El pecado es egoísmo. Lo que sea es para satisfacer sus deseos carnales, sus deseos caídos, pecaminosos. Entonces, Satanás tentó a Jesucristo con todo eso, pero él lo venció. Él no cedió a esa tentación. Amén. Aleluya. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por cuanto somos débiles e incapaces de poder resistir a la tentación y de producir por nosotros mismos la obediencia hacia Dios. Oiga, voy a repetir eso otra vez para que se nos quede ahí eso y no nos creamos muy los super espirituales. Por cuanto somos débiles e incapaces, eso es lo que está diciendo ese versículo de Hebreos, de poder resistir a la tentación y de producir por nosotros mismos la obediencia hacia Dios, el Señor nos aconseja que nos acerquemos a Él. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia. Como usted y yo somos débiles y no podemos obedecer a Dios por nuestra propia cuenta, somos débiles, insuficientes, de carencia de poder, carencia de fuerza. Tenemos que acercarnos al que la tiene. Tenemos que acercarnos a aquel que la da para que podamos resistir. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, acerquémonos es venir cerca, tomar una acción de acercarse. Yo me acerco a Alex, yo estoy lejos de Alex ahora, si yo me muevo para allá me estoy acercando a él, estoy cerca de él. Entonces es venir cerca del trono de la gracia. Y dice que nos acerquemos, dice confiadamente, libremente, sin temor alguno, en plena certidumbre de fe. Al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda gracia. Primera de Pedro 5:10. Dios es Dios de toda bondad, de buena voluntad para con nosotros. Mis amados hermanos, cuando nosotros estamos pasando por situaciones, tentaciones, por lo que usted quiera ponerle, lo que sea, Dios nos dice que nos acerquemos a Él, que no tengamos miedo, que Él conoce nuestras debilidades, que Él conoce por lo que usted está pasando, que Él conoce con lo que usted está luchando. Y dice, acércate a mí, para que alcance el trono de la gracia. Es el trono de Dios. Acercados al trono de la gracia, acercarse al trono de Dios, donde al mismo Dios, acerquémonos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote. Dios conoce nuestras imperfecciones, Dios conoce de lo que nosotros collamos, pero Él nos dice, acérquese a mí. Acérquese. Aleluya. Y sigue diciendo, dice, Él no se hace indiferente a nuestras debilidades.
O sea, Él no es que tolera el pecado porque Él es justo, por eso Jesús murió, por eso derramó su sangre. El pecado es tan malo, tan perverso, que solamente tenía que haber un sacrificio perfecto para que pudiera aplacar la ira de Dios. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros, nos reconcilió delante de Dios porque usted y yo éramos enemigos de Dios. El ser humano es enemigo de Dios. Entonces, Él no es indiferente a nuestras debilidades, sino al contrario, como Él se compadece de nuestras debilidades, podemos venir ante su presencia reconociendo y creyendo que Dios es un Dios bondadoso, lleno de gracia y que acercarse a Él voy a alcanzar lo que voy a recibir. Por eso dice, acérquese confiadamente. No dice con temor, no dice dudando, no dice con miedo de que Él lo va a consumir por lo que usted hizo, por lo que usted está pasando, sino que usted venga al arrepentimiento y se acerque a Él. Para alcanzar misericordia. Esa palabra alcanzar es que voy a recibir lo que Él tiene, misericordia. Y misericordia es compasión porque no me pagó conforme a lo que yo merezco. Merezco la muerte por el pecado, pero alcancé misericordia. Y le está hablando a los creyentes, no le está hablando a los que están fuera. Ellos alcanzan misericordia o alcanzamos misericordia cuando nos arrepentimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero alcanzamos misericordia en el momento que le fallamos a Dios. Porque no se le olvide esto, mis amados hermanos, que la paga del pecado sigue siendo la muerte. Entonces el pecado es desobediencia a Dios. En todo momento que usted y yo desagrademos a Dios, ¿qué es lo que merecemos? Que Él nos calcine, que Él nos desaparezca, que Él nos consuma. Eso es lo que merecemos. Pero hay uno que está intercediendo por su pueblo, porque hemos sido comprados. Aleluya. Entonces Él nos dice que nos acerquemos y vamos a alcanzar misericordia. No vamos a recibir lo que merecemos. Antes bien vamos, dice, que hallar gracia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Encontrar. Esa palabra hallar significa encontrar, conseguir gracia. Y aquí gracia no se está refiriendo al favor inmerecido de Dios. Está refiriéndose al poder de Dios que obra en el corazón del hombre para capacitarlo para que venza las tentaciones. Eso es lo que es la gracia en este sentido, porque Él no nos consume por nuestras debilidades, pero al contrario se compadece de nosotros y nos da la habilidad por medio de su Espíritu Santo para que nosotros venzamos la tentación, para hallar gracia para el oportuno socorro, para el pronto auxilio. Socorro es auxilio por lo que usted pueda estar pasando, por lo que yo pueda estar pasando. Tengo que acercarme a Él confiadamente porque Él es el único que tiene la solución por lo que yo estoy pasando. Jesucristo, el Hijo de Dios. Para oportuno socorro, para que en el tiempo de que nosotros necesitemos auxilio, Él nos ayude. ¿Por qué? Porque Él está delante del trono de Dios a favor de nosotros en representación nuestra. Amados hermanos, esto es lo que está haciendo Jesucristo a favor de nosotros. Si no me lo cree, vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 21 en adelante. Aleluya. Y con esto no estoy diciendo o no les estoy enseñando a ustedes que Dios tolera su pecado, tolera mi pecado. No. Si Dios tolerara su pecado y tolerara mi pecado, no hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros. Lo hubiera dejado pasar por alto. No. Pero el sacrificio lo que significa es que una vida inocente tomó el lugar de lo que merecía el culpable. Y la víctima inocente, la vida que no tenía mancha ni arruga, la vida que no tenía pecado, tomó ese lugar de castigo y el que era culpable salió libre, absuelto de culpa. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces el versículo 21 de Hebreos capítulo 7 dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Cuáles otros? Los de la tribu de Leví, los hijos de Aarón. Fueron hechos sacerdotes sin juramento. Pero con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y no voy a entrar en eso del orden de Melquisedec porque eso toma mucho tiempo. Si quieren aprender en la escuela dominical, cuando toque esa clase, el hermano Benjamín la enseña. Aleluya. Así que no falten.
Por tanto, dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. No del pacto que hizo en el Sinaí con los hijos de Israel, sino de un nuevo pacto. Y fiador es uno que aboga a favor de esa persona. O sea, cuando uno tomaba un préstamo, no sé si aquí lo hace, pero en mi país, usted llevaba a otra persona que era un fiador. Si yo fallaba en pagar, lo que le iban a cobrar a esa otra persona iba a pagar todo. Eso es un fiador, alguien que responde a favor de esa otra persona. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Responde a favor suyo y a favor mío. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, que eran los descendientes de Aarón, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, que es el sumo sacerdote, que está ahora a la diestra del Padre, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, no tiene un sacerdocio que tiene que traspasárselo a otro. Nadie va a ocupar más ese lugar. Él lo ocupará para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Está delante de Dios a favor de nosotros para siempre. Sigue diciendo, un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente o eternamente a los que se acercan a Dios. Él tiene el poder para salvar eternamente a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Dice, viviendo siempre, ¿para qué? Está intercediendo en este momento por usted y por mí. Mis amados hermanos, que Dios nos dé la sabiduría y que nos abra el entendimiento para entender estas verdades tan grandes. Para entender que hay uno que traspasó los cielos, que dio su vida y que está intercediendo por mí, por usted. Y si está intercediendo es porque hay algo en contra mío todavía. Si está delante de Dios es porque yo le fallo todavía. Si hay algo porque Él está intercediendo todavía es porque ya lo vimos que hay debilidades. Y esas debilidades mías ofenden a Dios. Pero hay uno que está intercediendo para que Dios no. Entonces, ahí es donde usted y yo tenemos que agarrarnos por medio de la fe. Y en ese agradecimiento dice la Biblia que la fe verdadera obra por el amor. Cuando usted y yo creemos que hay uno realmente que está intercediendo, aun cuando yo no lo merezco, cuando aun que lo que yo merezco es ser muerto, mis amados hermanos, ahí es donde nosotros nos tenemos que rendir a Dios completamente. Y Él nos capacita para que lo obedezcamos a Él y nos mantengamos firmes. Ese es el sumo sacerdote. No es como el que tiene la Iglesia Católica Romana, que se le dice sumo pontífice. Para mí Él es un usurpador. Está usurpando el nombre de Jesucristo. Lo que le pertenece al Hijo de Dios, quien derramó su sangre, y ese de sumo pontífice, sumo es que es como un puente que lleva al hombre a Dios. El único intermediario entre Dios y el hombre fue el Hijo de Dios, que tomó cuerpo de hombre y murió por nosotros y derramó su sangre y se levantó al tercer día y vive para interceder por nosotros. Él es el único, aleluya. Él es un impostor. Él está tomando un lugar que no le pertenece, un título que no le pertenece. Santo Padre, solamente hay un Padre Santo, perfecto, que está en los cielos. Vicario de Cristo, el único que está en vez de Cristo en la tierra, que fue dado a la iglesia, es el Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, el que sumo sacerdote, el sacerdote, el jefe de los sacerdotes, por eso es lo que significa sumo, jefe, el mero, el grande, es Jesucristo. Es Jesucristo, aleluya. El único. Por eso, usted y yo, mis amados hermanos, tenemos que poner esa confianza solamente en Él, no en nosotros mismos, no en lo que usted y yo podamos hacer, sino en lo que Él hizo y en lo que Él está haciendo. Él está haciendo eso por nosotros en esta hora, está intercediendo, aleluya. Siempre intercede delante de Dios por nosotros. Dice, porque tal sumo sacerdote nos conviene. Ese es el que nos conviene, el que necesitamos, a Jesucristo. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hecho más alto que los cielos, hecho más grande que los cielos.
que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, que está hablando de los de la tribu de Leví, los hijos de Aarón, de presentar sacrificios por sus propios pecados. Aleluya. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, a Jesucristo, no es débil. Él es todopoderoso. Él tiene el poder, la capacidad, mis amados hermanos, de presentarlo delante de usted, de guardarlo delante de Dios, presentar a usted delante de Dios, presentarme a mí y salvarme. Y el capítulo 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Lo que hemos venido diciendo durante el capítulo 5 y todo eso es que tenemos un sacerdote tan grande, tan poderoso, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Los judíos que se les estaba predicando esta palabra, o los hebreos, ellos comprendían bien este lenguaje. Y les está diciendo: nuestro sumo sacerdote ahora es que es tan grande, tan maravilloso, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, intercediendo por usted y por mí. Aleluya. Y todo ese capítulo 8 habla del ministerio de Jesús. Dice que Él está activo haciendo eso. Y termino, mis amados hermanos, con Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3, versículo 1. Amén. Hebreos 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Esa palabra de considerar es que observemos completamente, que consideremos, que lo miremos cuidadosamente y que lo estudiemos cuidadosamente, que lo miremos a Él y que lo comprendamos a Él y que sepamos de Él. Aleluya. Porque Él es el apóstol, el que fue enviado por Dios para cumplir la misión, y dice, al sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión, de nuestra vida, Cristo Jesús. Mis amados hermanos, como decía, Él está a favor suyo, Él está a favor mío. Muchas veces queremos dejar todo tirado porque nos vemos en la condición en la que estamos. Pero la Biblia dice que mientras hay vida y esperanza, aleluya. Si hay algún amigo que nos está viendo a través de las redes sociales o aquí, que todavía tiene su confianza en esas fábulas, en esas mentiras de la tradición de la Iglesia Católica, y que ese hombre que le llaman el sumo pontífice, que ahora es Francisco, el Papa, que él tiene toda la potestad en la tierra y que todo lo que él diga se cumple, que usted no puede contradecirlo y que usted tiene su confianza en él, que Él lo puede presentar a usted delante de Dios y que Dios lo ve con agrado a usted. Quiero decirle que eso es una mentira. Que el único que lo puede presentar a usted ante la presencia de Dios y salvarlo a usted es el verdadero sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que murió por usted, Él es el que resucitó por usted y el que puede salvarlo, el que tiene el poder para salvarlo. El único que tiene la autoridad, el único que se le ha dado el nombre, que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. A Él fue el único que se le dio la autoridad, porque en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual que podamos ser salvos, es Él. Amén. Aleluya. Es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Yo no sé por lo que usted pueda estar pasando. Puede estar turbado, frustrado, puede estar desesperado, puede estar experimentando todo tipo de luchas, de pruebas. Puede ser que usted esté perdido todavía en sus delitos y pecados. Venga a Jesucristo en arrepentimiento.
pero confíe completamente que Él es el único que puede perdonar sus pecados. Él es el único que puede reconciliarlo, porque eso es lo que hizo el sumo sacerdote, reconciliaba al hombre con Dios. Romanos capítulo 5 dice que que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al hombre, a nosotros. Reconciliándola porque éramos enemigos. Entonces, si usted no tiene a Cristo, usted sigue siendo enemigo de Dios. Aun cuando esté en su religión, que usted trate de acercarse a Dios por sus propias obras, usted siempre va a estar falto, porque usted es imperfecto, yo soy imperfecto. El único que derramó esa sangre y que es perfecto es Jesucristo. Si usted se arrepiente y pone su confianza solamente en Él, dice la Biblia que será salvo. Somos salvos por medio de la fe. Aleluya. Si hay alguien que se quiere reconciliar con Dios en esta noche y poner su confianza plenamente en Jesucristo. Y cuando usted hace eso y se rinde a los pies de Jesús, el Espíritu de Dios comienza a trabajar en su corazón y empieza a obrar en usted y empieza a mostrarle la misericordia y la gracia de Cristo a favor suyo. Aleluya. No sé si hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor Jesucristo, darle su vida, reconciliarse. Si hay alguien que está pasando alguna necesidad, confíe en Jesucristo. Es la única manera que usted puede alcanzar misericordia y gracia para vencer lo que está venciéndolo. La Biblia dice que nosotros somos llamados a vencer toda circunstancia. Hemos llamado a vencer, a dominar sobre el pecado, sobre las pasiones. Porque Cristo nos hizo libres y nos ha dado esa autoridad. No porque nosotros tengamos la fuerza, porque somos débiles. Pero Él está en nosotros. El poderoso de Israel. Aleluya. Así le pido que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar. Y acuérdese, mis amados hermanos, no suelte la toalla. Cristo viene pronto. Él está en cualquier momento a sonar esa trompeta y Él está a favor suyo. Un día va a estar como juez, juzgando, pero ahorita está intercediendo por su pueblo. Hebreos capítulo 3 dice, mirad que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo único que nos aparta a usted y a mí al pecado es la incredulidad. La incredulidad nos lleva a los demás pecados. Nos aparta, dice que el corazón incrédulo nos aparta de Dios. Porque cuando no le creemos a Dios, estamos creyendo en nosotros. Y yo creo que, no sé quién, el Fallon predicaba el viernes o no, quién era el que predicaba. Todo aquello que nosotros no pongamos nuestra confianza y no amemos a Dios, es un ídolo. Y ese sería un ídolo para nosotros, si no estamos amando a Dios y no estamos poniendo toda nuestra confianza en Dios. Entonces, si usted está poniendo su confianza en usted, usted es un ídolo usted mismo para usted. Está en idolatría. Aleluya. Y tiene que arrepentirse. Y poner su confianza en Cristo, en el Salvador. Aleluya, en la misericordia y la gracia de Dios.